Hola gente, ¿cómo están? De antemano pues espero que todos estén muy bien. Les doy la bienvenida a este podcast Verdades Verdaderas y en este episodio vamos a hablar sobre la tensión y la controversia en torno al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. En las últimas semanas el país ha sido sacudido por una serie de eventos violentos y controvertidos, incluyendo ataques a un oleoducto, una irrupción violenta en la sede de un periódico y el asesinato de 9 soldados por parte del ELN. En este episodio analizaremos si estos eventos reflejan un fracaso del gobierno de Petro en su intento de controlar la violencia y el narcotráfico en el país, o si hay razones para creer que el gobierno está comprometido con el cambio positivo y la justicia social. Acompáñame en este episodio. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha estado en el ojo del huracán esta semana debido a una serie de eventos violentos y controvertidos que han ocurrido en el país. El primero, hubo un ataque a un oleoducto, seguido de una irrupción violenta en la sede del periódico El Heraldo de Barranquilla, donde hombres armados exigieron una entrevista con su directora en nombre de un líder criminal. Luego el miércoles 9 soldados fueron asesinados por el ELN y se instaló un retén en la vía entre Ocaña y Cúcuta. En medio de todo esto, el gobierno ha propuesto una reforma laboral que busca limitar la jornada laboral y eliminar la opción del contrato de prestación de servicios, mientras que la reforma de salud insiste en que el Estado debe ser el proveedor de servicios primarios de salud. Algunas personas podrían argumentar que estos eventos son un reflejo del fracaso del gobierno de Petro en su intento de controlar la violencia y el narcotráfico en el país. La violencia y el crimen parecen estar aumentando en lugar de disminuir, y las medidas propuestas por el gobierno para abordar estos problemas, como la erradicación manual de cultivos de coca, aún no han sido implementadas. Además, la propuesta de reforma laboral y de salud ha generado controversia y críticas de quienes argumentan que estas medidas tendrán un impacto negativo en los trabajadores y en la calidad de la atención médica en el país. Sin embargo, otros podrían argumentar que el gobierno de Petro merece crédito por su compromiso con la justicia social y la reducción de las desigualdades económicas en el país. El gobierno ha tomado medidas para aumentar el salario mínimo y mejorar el acceso a la educación y la atención médica para los pobres y las comunidades marginadas. Además, el gobierno ha estado trabajando en un plan de paz para poner fin al conflicto armado que ha afectado al país durante décadas. En última instancia, es difícil evaluar el éxito o el fracaso del gobierno de Petro en este momento. Es claro que el país se enfrenta a desafíos importantes en términos de violencia y crimen organizado, pero también hay razones para creer que el gobierno está comprometido con el cambio positivo y la justicia social. Lo que está claro es que el país necesita soluciones a largo plazo y una estrategia integral para abordar estos problemas, y es importante que el gobierno siga trabajando para lograr estos objetivos. Y con esto concluimos nuestro análisis de los recientes eventos violentos y las propuestas de reforma laboral y de salud en Colombia, y cómo han sido percibidos por algunos como un reflejo del supuesto fracaso del gobierno de Gustavo Petro. Lo que es claro es que el país necesita soluciones a largo plazo y una estrategia integral para abordar todos estos problemas. Espero que este episodio haya sido informativo y útil para comprender mejor la compleja situación actual en Colombia. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.